Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Hola a todos de nuevo. ¿Qué día tan estupendo hace hoy, ¿verdad, Ana? Hola, ¿cómo estás? Hola Noelia, hola a todas las piedras. Pues mira, hoy estoy con muchas ganas, Noelia. Vengo animada y dispuesta a conversar contigo. Yo también, aunque el tema de hoy es un poquito serio, es bastante fuerte. Sí, un poquito. Porque pensamos que la esclavitud es cosa del pasado y nada más lejos de la realidad. No, fíjate, cuando escuchamos la palabra esclavitud, ¿qué se nos viene a la mente? Pues mira, imágenes de las películas de tiempos remotos, personas encadenadas en galeras o vendidos en los mercados, ¿no? Lo has visto tú en la tele. Sí. Pero, ¿y la esclavitud hoy en día? Pues mira, a nivel legal, en el siglo XIX supuso el fin de la esclavitud. El 23 de agosto de 1833 se aprobó la ley de abolición de la esclavitud, por la que se quedaban libres todos los esclavos en las colonias británicas. Sí, Noelia, ese sería el desencadenante de su prohibición a nivel mundial. Sí, porque hasta 1981 Mauritania fue el último país en ilegalizar la esclavitud. Se convirtió en el último país del mundo en hacerlo. Pero mira, lo que está claro es que a pesar de estar ilegalizada, la esclavitud continuó existiendo y evolucionando. En el siglo XXI existe la llamada ahora esclavitud moderna, que aunque varía en la forma, sigue vulnerando los derechos humanos de quien la sufre. La esclavitud no terminó ahí, Ana, sino que evolucionó a lo que hoy se conoce como esclavitud moderna. Según el informe del Índice Global de Esclavitud, en la actualidad más de 40 millones de personas viven bajo esta condición de esclavos modernos. Muy fuerte. Y la esclavitud moderna es aquella condición por la cual una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otras cosas. Eso es. La esclavitud es una situación en la cual una persona es propiedad de otra. A través de su explotación, la persona que se encuentra en la posición de poder saca cualquier tipo de provecho a costa del trabajo de otro. Y la pobreza es una de las causas de esclavitud de hoy en día. Son los más vulnerables, ¿no? Sobre todo las mujeres y los niños, ¿no? A esta condición. Pues mira, la esclavitud moderna está presente en todas partes, aunque nos creamos que no, pero pasa desapercibida para la mayoría de las personas. Vamos a ver que existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual y concretamente vamos a destacar 6 ejemplos de esclavitud. Empieza tú. Sí, uno de ellos es el trabajo forzoso, ¿no? Personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes sitios como campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, etcétera, ¿no? Y hay un total de 11 millones de personas sometidas a trabajos forzosos. A ver, muy fuerte, ¿eh? Y creemos que eso era antiguo, pues no. Mira, además del trabajo forzoso, como un nivel de esclavitud, como un tipo de esclavitud, tenemos la esclavitud sexual. Y es la explotación de mujeres, niños y niñas para intercambiar servicios sexuales a cambio de ¿qué? De dinero. Terrible. Y esta es una de las principales formas de esclavitud moderna y, ya te digo, es la más lucrativa de todas. Sí, otra también es la trata de personas, que se basa en el engaño por parte del traficante, que lo que hace es que a través de mentiras, de ecuaciones, ¿no? O abusos, y aprovechándose de la situación desfavorable de las víctimas, consigue una posición de dominación y control sobre estas personas. Es una situación que ocurre frecuentemente con personas migrantes. Sí, este tipo de esclavitud lo vemos diariamente en las noticias, ¿verdad? Sí. Que son personas desesperadas que pagan fortunas por salir de su país porque buscan huir de las guerras o de situaciones de pobreza. Sí, y acaban siendo esclavizadas y muchas veces acaba siendo una pesadilla más que otra cosa, más que un sueño ideal, ¿no? Realizado. Sí, al final es una pesadilla. Mira, otro ejemplo de esclavitud sería el trabajo infantil, que todavía existe, ¿eh? Sí. Afecta a 5,5 millones de niños en todo el mundo. Y son todos estos niños y niñas que por su situación se ven obligados a trabajar bajo explotación, tanto para beneficio de otras personas como para su propia supervivencia. No incluye solo trabajo forzado en la agricultura o en fábricas, sino también cualquier tipo de uso abusivo de estos menores, ¿no? Para conseguir una ganancia, ¿no? Eso que quede claro. Sí, ya sea por medio de prostitución, de material pornográfico, de criminalización y, por supuesto, reclutar niños para su participación en los conflictos armados, en las guerras. Sí. Y bueno, por último veríamos también el matrimonio infantil, ¿no? y forzado.
Afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonios sin posibilidad de elección. Muchas veces estos matrimonios ocurren, y creo que la mayoría, ¿no?, por intereses, ¿no? Sí, mira, hay una cifra importante, ¿eh? En el mundo, 12 millones de niñas son obligadas a casarse. Terrible. Y un estudio utilizó datos de 82 países y revela, Ana, que el matrimonio infantil entre los niños sigue existiendo en África, América Latina y el Caribe, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico. Y Toma este ya. tipo de matrimonio es dañino para la salud mental y física de estas personas, ¿no? Especialmente cuando se producen violaciones dentro del matrimonio, que es la mayoría de las veces. Los matrimonios forzados constituyen una violación de los derechos humanos, porque esta práctica no respeta la unión marital de libre consentimiento entre dos personas, ¿no? Impide la libertad física de la persona y su capacidad de decidir su futuro por sí misma. Es desgarrador, ¿eh? Mm. Estos datos que estamos hablando son desgarradores. Estos son los 6 tipos de esclavitud más importantes que hay. Sí. Ana, como siempre hacemos, ¿por qué no vemos algunos mitos sobre la esclavitud y que de una forma u otra nos creemos, ¿no? Pero como he dicho, son mitos y no tienen nada de verdad, ¿no? Vale, Mira, te voy a venga, decir unos un mitos. mito. La esclavitud pertenece al pasado. Fíjate. ¿Y cuál es la realidad, Ana? Pues No. no es así. No. Vemos que hemos visto, ¿no?, que no es así. La esclavitud tiene raíces antiguas en la historia, pero aún existe de muchas formas diferentes. La diferencia es que antes la esclavitud era culturalmente aceptada, ¿no? Era el normal Eso y ahora es. pues ya no. Otro mito. Sí, Son relativamente pocas las víctimas de la esclavitud moderna. Mentira. mentira, vamos. ¿Cuál es la realidad? Pues hoy día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Ujú. En el mundo actual, mira, hay 27 millones de esclavos, que es con diferencia la cifra más alta de esclavos de toda la historia. Esto supone una persona de cada 280. Una barbaridad, ¿eh? Fíjate, es un montón. Otro mito, el tercero. La esclavitud moderna existe solo en el mundo subdesarrollado o en desarrollo. No, Y la realidad es que la esclavitud está presente en todas en partes. todas. Más de 1,5 millones de personas viven en condiciones similares a la esclavitud en Europa, que ya vemos que tenemos un continente desarrollado, ¿no? Sí, En América del Norte, en Japón y en Australia. son las más donde más hay, ¿no? Otro mito. La explotación con fines sexuales representa la mayoría de los casos de esclavitud moderna. Vale, esto no es verdad. Alrededor de 1 de cada 5 personas esclavizadas es víctima de la explotación sexual. La mayoría de las personas víctimas de esclavitud trabajan en industrias como la agricultura, la pesca, la construcción, la minería o el trabajo doméstico. Sí. Es decir, 4 de esas 5 personas, 4 no son víctimas de esclavitud sexual, es de otro tipo de esclavitud. Sí. Otro mito. La esclavitud moderna no produce grandes ganancias. Mentira. Y eso es una gran mentira. La esclavitud moderna es un negociazo, es un gran negocio. Un estudio estima que la esclavitud moderna genera ganancias anuales de más de 150.000 millones de dólares. Toma ya. Lo cual equivale a la suma de las ganancias de las 4 empresas más rentables del mundo. ¿Cómo te quedas, Ana? Fíjate, las Es que sumas y... Sí, sí. Pues esa es la esclavitud que tenemos hoy día, fíjate. El último mito. La esclavitud moderna a mí no me concierne. Pues no, ¿cuál es la realidad? Que la esclavitud moderna nos afecta a todos. Aunque no seas víctima de esa esclavitud, este es un tema que te va a afectar. Hombre, claro. Por ejemplo, muchas empresas se enfrentan a una competencia desleal por parte de las otras empresas que no tienen escrúpulos, que se benefician de las ganancias de la esclavitud moderna, ¿no? Y los gobiernos gastan mucho dinero enjuiciando casos de esclavitud moderna que podrían gastarlo en otros intereses, como la salud o la educación. Y estamos también hablando de que la esclavitud es un delito grave, que además es que vulnera los derechos humanos que toda persona tiene por el hecho de ser humano, ¿vale? Nos concierne a todos. Pero Ana, ¿qué pasa con la esclavitud en la Biblia? Porque hoy día muchas personas en contra del cristianismo traen el tema de la esclavitud como algo que Dios aprueba, ¿no? Y tienen un concepto erróneo de esclavitud bíblica. ¿Pero qué tiene que decir entonces la Biblia sobre la esclavitud? Pues nos vamos a sorprender. La realidad es que durante épocas significativas de la historia humana, los países que supuestamente se fundamentaban en principios cristianos aceptaban la esclavitud como algo normal.
Pero Ana, mira, lee lo que dijo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Mira, él dijo, Thomas Jefferson, Dilo. sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Se me ponen los pelos de punta. Qué declaración más impresionante de igualdad y de libertad para todos. Pero se sabe que Thomas Jefferson tuvo más de 100 esclavos. ¿Eh? Esto parece una contradicción. Ujú. Y esto lo hacía también otros cristianos, son estas realidades históricas las que hacen que se diga que Dios está a favor de la esclavitud. Pero mira, luego hay otros cristianos como William Wilberforce, político que jugó un papel esencial para abolir el comercio de esclavos del siglo XIX, ese se le conoce, ¿no? Dijo, igual que no descartaríamos la libertad porque la gente abuse de ella, ni el patriotismo, ni valor, ni la razón, aunque sea abusado de ellas, tampoco debemos eliminar la verdadera religión porque gente egoísta la haya pervertido. La pregunta entonces que tenemos que hacernos de verdad es esta. ¿Qué ha hecho y dicho Dios sobre la esclavitud? Sí, porque a la hora de leer la Biblia se ha convertido en una creencia extendida en nuestra cultura que ésta fomenta o promueve la esclavitud. Pero a la hora de leerla tenemos que tener en cuenta su contexto. Y esto es importante. Sí, porque ya nos cuesta interpretar la cultura de otro país en este mismo siglo. Imagina lo difícil que me va a resultar a mí comprender la cultura del antiguo Israel de hace 3000 años. Eso es. Cuando entramos en el Antiguo Testamento entramos en un mundo diferente, en un mundo que en muchos sentidos es totalmente ajeno a la visión europea de nuestro siglo. Hemos de leerlo a la luz de su propio contexto cultural, comprender el contexto, y esto es muy importante. Vamos a descubrir que en comparación con las otras culturas de alrededor, del Oriente Próximo Antiguo, ¿no? En realidad la Biblia se adelanta increíblemente a su tiempo hablando de lo moral y debemos mirar ese contexto cultural cuando hablamos de temas como la esclavitud. Pues mira, los primeros documentos que revelan la existencia de esclavitud proceden de los años 2000 a.C. Vienen de Sumer, que era la capital de Mesopotamia, que hoy día es lo que llamamos Irak. Pero se cree realmente que la esclavitud se originó hace al menos 6000 años, cuando Mesopotamia lideraba el mundo en el paso de ser cazadores a ser agrícolas. Sí, ahí fue el principio de la domesticación de los animales para usarlos en la agricultura, y eran marcados y los dominaban con collares, cadenas y látigos. Los historiadores creen que cuando se desarrolló la guerra entre las sociedades, pues se les impusieron a los humanos unas técnicas de control parecidas a las de los animales. Y tenemos algunos ejemplos de esa esclavitud en algunos códigos legales, como por ejemplo el Código Babilónico de Hammurabi, sobre el año 1600 a.C. Así es. Así que en la época en que se escribió el Antiguo Testamento, la esclavitud era una práctica habitual en las culturas que rodeaban, ¿no? Y a los esclavos se les consideraba poco más que bienes materiales o ganados. Mira, lo que pensaba Aristóteles, que era griego, sobre este tema es interesante, ¿no? Que la única diferencia entre esclavo y animal parece ser que el animal no percibe nada racional, moviéndose solo por el instinto, mientras que el esclavo, aunque no tenga razón deliberativa, tiene la suficiente como para entender a la de su amo. Aristóteles y Platón fueron defensores de la esclavitud. Fíjate, ¿eh? Pues fue en este tipo de contexto, donde se creía esto, donde las desigualdades entre personas es lo que prima, sí, en el que los escritos de Génesis 1 aparecen, ¿vale? Y donde Dios dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces. Es decir, desde sus primeras páginas la Biblia deja claro que todos los seres humanos están separados de los animales para ser los únicos portadores de la imagen de Dios. Esta, mira, es una afirmación radical de valor y dignidad de la vida humana, ¿no? Sí. Sí, aún así, a pesar de estos planes originales para la humanidad en Génesis, el mundo en el que vivimos ya no se parece a eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído, de relaciones rotas, donde la esclavitud es una realidad que tenemos que solucionar. Y muchos dan por hecho que la presencia de leyes en la Biblia que tratan de la esclavitud, pues demuestra que Dios respalda esta práctica. Pero mira, pasan por alto algo central. Esto nunca fue como Dios quiso que fuera el mundo.
con esclavitud. Ujú. De hecho, fíjate, la historia principal de Israel en el Antiguo Testamento, la que destaca como la central en la visión de sí mismos como pueblo de Dios, es el relato de su salida de Egipto. Eso fue como Dios se reveló como su Dios y precisamente liberándoles de siglos de esclavitud. O sea, los israelitas alababan a Dios como su libertador. La parte esencial de tu identidad como israelita era el recuerdo de que en otro tiempo fuiste esclavo en Egipto, ¿no? Mm. Por ello debían mostrar a otros la misma compasión que Dios le había mostrado a este pueblo, ¿no? A ellos. Siempre a la luz de esta historia de la salvación, cómo debemos enfocar las leyes del Antiguo Testamento relativas a la esclavitud. Enfocarlas así. Entonces vemos que Dios no está a favor de la esclavitud, pero la permite en algunos casos. Dios prohibió en su ley algunas costumbres de aquellos tiempos, pero decidió tolerar otras, como la esclavitud. Pero como veremos, nada tenían que ver las leyes sobre esclavitud para el pueblo de Israel como lo que era para otros pueblos. O sea, para otros pueblos significaba otra cosa la esclavitud. Es que, Ana, Dios reguló la esclavitud, de modo que si llegaba a practicarse, los esclavos fueran tratados de forma humana y bondadosa. Y es más, el lenguaje que usa la Biblia no se refiere a esclavitud, sino más bien a servidumbre o un tipo de acuerdo por contrato que debía ser cumplido. Cuando una persona de Israel caía en deuda con otra, se entraba en una servidumbre de deuda. La preocupación de las leyes israelitas en cuanto a la servidumbre era regular o controlar un arreglo de trabajo. Los israelitas entraban a la servidumbre voluntariamente y esto es importante. Por lo tanto, estas leyes de Dios para su pueblo pues son una forma de gestionar una situación que no es ideal. Son ejemplos de leyes de jurisprudencia, que bueno, hoy día se sabe que son normas que dejan claro que aunque prefieres que no pasen estas cosas, sabes que dadas las circunstancias van a acabar sucediendo. Por lo tanto, estableces ciertas normas para reducir esos prejuicios. No se ofrecen como una solución permanente, sino como una medida temporal, como una forma de salvaguardar la vida humana. El Antiguo Testamento deja claro que las leyes provisionales como estas quedarán abrogadas con la formación de un nuevo pacto en el que Dios dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Precioso versículo. El único motivo para el que se produjera este tipo de servidumbre en la antigua Israel era como respuesta a la pobreza. El deseo de Dios es que no hubiese pobres entre ellos. Y para evitar la pobreza, quienes no tenían medios podían limpiar los extremos de los campos y recoger la fruta que quedase en los árboles al final de la cosecha, ¿no? Además, se ordenaba a los israelitas que presentasen a los pobres sin cobrarles intereses. Pero incluso después de esto, una familia se podía enfrentar a una catástrofe debido a una mala cosecha o la incapacidad de saldar sus deudas. Pues como último recurso tenían la opción de optar por trabajar como siervos para pagar lo debido y poder comer. Sí, pero que en este último recurso de siervo es radicalmente diferente a lo que solemos tener en mente que es la esclavitud. Mira, primero, no era una esclavitud forzada, era una decisión voluntaria como vía alternativa, de modo que una familia no pasase hambre. De hecho, el castigo de obligar a alguien a la servidumbre era la muerte. Eso es fuerte. Sí. Segundo, como hemos dicho, la palabra esclavo es un término engañoso aquí. Una palabra mejor sería la de siervo, porque la relación era como la de un siervo y un empleador, no la de un señor y su esclavo. No es indigno servir en esta posición a nadie, la verdad. Y refiriéndose a estas personas que se encuentran en esta condición, Levítico 25, el libro de Levítico, dice que deben vigilar que el dueño trate bien a su trabajador y no con crueldad. Se les trataba como personas, no como una propiedad, ¿no? No se cosificaba. Y en esos tiempos las culturas de alrededor sí los trataban como propiedades a los esclavos, no como personas. Y tercero, esta no era una condición permanente, ¿vale? De servidumbre, no era permanente, sino que cada 7 años la deuda del siervo se cancelaba y era puesto en libertad, tanto si había conseguido pagar todo lo que debía como si no. Además, Ana, cuando el individuo quedaba liberado, su empleador tenía que tratarlo bien y se le ordenaba que le diese generosamente y sin rencor. Deuteronomio 15:10 dice esto. Pero fíjate cómo era en Israel el trato a los siervos, que muchos que pagaban sus deudas, al final también se quedaban en casa de sus señores por amor a ellos. Buah. O sea, sí. De esclavo tenían poco. Vemos, por tanto, que el propósito de la servidumbre por deuda en Israel no era fomentar la opresión de los pobres.
a manos de los poderosos, No. sino que era un medio más bien de proteger a los pobres de morir de hambre y era una posibilidad muy normal en ese tiempo. Y en todo momento, mira, Dios estipula que esos individuos sean bien tratados. ¿Y precisamente por qué? Porque su posición como siervos no merma su estatus como seres humanos hechos a imagen de Dios. Y Noelia, ¿cómo trataban los israelitas a los esclavos extranjeros? Pues esto es interesante, Ana. A los israelitas se les exhorta a no ser racistas ni xenófobos, sino que se les mandaba a que los extranjeros que vivieran entre ellos en su tierra los trataran como si fueran de los suyos. Fíjate. Y esto era algo totalmente radical para ese tiempo. Y es que es el recuerdo de su propia esclavitud en Egipto y el rescate de Dios lo que hizo que la actitud de Israel hacia la esclavitud y su forma de tratar a los extranjeros fuera amarlos y honrarlos como a uno de los suyos. Esto es precioso. Sí. Y a los israelitas se les prohibía expresamente, fíjate, secuestrar a una persona para venderla como esclava. Cosa que sí ocurría en las otras culturas. Lo hacían los traficantes de esclavos del siglo XVI y XIX. El comercio de esclavos británico en esa época fue brutal. Pues en el Antiguo Testamento el secuestro y venta de un esclavo se tenía como algo aborrecible y era castigado con la pena de muerte. No es poca cosa. No. También en Israel, según sus leyes, había que dar protección a los esclavos fugitivos. Mira, mientras que en Babilonia, en el código de Hammurabi, cualquiera que ayudase a un esclavo a escapar o refugiarse a un fugitivo era condenado a muerte, vemos en contraste que al pueblo de Israel se les ordenaba en forma directa dar refugio a los esclavos fugitivos, no devolverlos. Israel tenía que ofrecerle protección a esclavos fugitivos de sus amos crueles, ¿no? Fíjate qué diferencia, ¿eh? ¿Y qué pasa con los extranjeros que eran enemigos y prisioneros de guerra? A ver, cuando acaba una batalla, los israelitas se encontraban con un desafío de cómo asimilar a esos prisioneros de guerra en su cultura israelí. Entonces necesitaban encontrar formas de prevenir que los pueblos derrotados pues se sublevasen y otra vez se rebelasen contra ellos. Sí, y en lugar de tener que matar a todos aquellos que les eran hostiles, la otra alternativa era escoger alguna forma de servidumbre. A un israelí se le prohibía tomar a mujeres por la fuerza y violarlas. Si deseaba a una prisionera de guerra, tenía que esperar un mes para asegurarse de que no era simplemente un impulso de lujuria, y también dar a la mujer tiempo para pasar el duelo de su antigua vida. Y después de eso, si él seguía queriéndola, tenía que convertirla en una esposa formal según la ley. Y si no la quería, de igual forma no podía venderla, sino que tenía que liberarla. Pues mira, vemos que la intención de estas leyes es precisamente proteger a la mujer de cualquier tipo de abuso y que sea tratada más como un ser humano que como una simple posesión. Y a los hombres extranjeros hostiles, el texto bíblico aún permite que estos hombres pudiesen ahorrar lo suficiente como para comprar su libertad. Y si querían, pues podían permanecer como residentes en la tierra, de acuerdo a Levítico 25:47. Pero como hemos dicho, los sirvientes eran tratados de una forma radicalmente diferente, ¿eh? Que esto quede claro, a como las culturas de alrededor trataban a sus esclavos. Sí, por ejemplo, en las otras culturas como Babilonia no había ninguna ley que prohibiese el maltrato a los esclavos. No, a los señores babilonios se les permitía cortar las orejas de sus esclavos. Y si un esclavo era maltratado, la única persona que debía ser compensada era el dueño del esclavo. Pues mira, en Israel, por otra parte, si alguien era dañado por su dueño, pues debía ser liberado de forma inmediata. La ley mosaica hacía al amo responsable legalmente por el trato de sus propios siervos. Fíjate qué diferencia más grande. Total. Y también en las otras culturas, pues matar a un esclavo no era considerado un asesinato, Noelia. O sea, solo había que pagar el precio de mercado del esclavo a su dueño, se lo habías matado. Como si fuese nada más que una propiedad perdida, punto. Es que no había escrúpulos, ¿eh? No. Pero en Israel, si alguien mataba a un sirviente, eran culpables de asesinato y el castigo para ello era la pena de muerte. Vemos que las leyes en Israel tenían como objetivo proteger a los sirvientes o esclavos de cualquier tipo de daño o de abuso. Hay una versión, el diccionario de la versión de la Biblia, la Anchor Bible. Toma ya, que bien lo dices. Dice que esas leyes decían lo siguiente. En la Biblia tenemos la primera petición de la literatura global a tratar a los esclavos como seres humanos por tener el valor propio como personas, no simplemente por el valor que puedan ponerle sus dueños. Es que no encontramos en ninguna parte de la Biblia
que los siervos no eran protegidos como seres humanos de gran valor. Deja claro que el deseo de Dios es el de un reino igualitario donde no importa la nacionalidad o el estatus social. Todo ser humano, Noelia, es hecho a la imagen de Dios. Y Job declara que tanto el amo como el esclavo vienen del vientre de su madre y que son exactamente iguales. Sí, Ana, para el tiempo de Jesús y los apóstoles la esclavitud estaba muy arraigada en el Imperio Romano. Era inevitable que conforme se fuera esparciendo la verdad del Evangelio, tanto esclavos como amos abrazaran el cristianismo. Las personas que realmente han experimentado la gracia de Dios reflejarán también esta gracia hacia otros, ¿no? Esa sería la receta de la Biblia para la terminación de la esclavitud. Un punto importante es que el propósito de Jesús era señalar el camino hacia la salvación. No era reformar la sociedad. Eso es. ¿Vale? Era cambiar de dentro hacia afuera. Si una persona experimenta amor, misericordia y la gracia de Dios, recibiendo su salvación, pues Dios transforma cambiando tu forma de pensar y de actuar. Entonces cambias lo de fuera. Eso es. A veces los planes más evidentes, inmediatos, no siempre producen los resultados más eficaces o duraderos a largo plazo. Hay buenos motivos por los que Jesús y sus seguidores no atacan inmediatamente la institución de la esclavitud, ¿eh? Hay buenos motivos para esto. Jesús, mira, no era un rebelde militar que viniera a derrocar el opresivo gobierno romano y conceder a Israel la libertad política, que es lo que ellos pensaban realmente. En el siglo I después de Cristo, la esclavitud era una parte tan integral del Imperio Romano que era... Más de 2/3 de la sociedad romana eran esclavos. Todo su sistema económico se basaba en esta estructura jerárquica. Claro, lo que digo, y la esclavitud no era una institución que pudiera deshacerse sin primero derrocar a Roma. Es que el cristianismo se opusiera radical a la institución de la esclavitud en Roma hubiera sido una manera segura de que los destruyesen por completo. La opresión política, la esclavitud, el racismo, la pobreza, todos son problemas sociales importantes de los que Jesús podría haber hablado mucho más. Pero su objetivo primario siempre fue la cruz como destino, para proporcionar la libertad definitiva, redimiendo a la humanidad de sus pecados. Pero aún así Jesús dio un claro ejemplo de que estaba en contra de la esclavitud. El pasaje que eligió para su primer sermón público fue Isaías 61, donde habla de su misión en el mundo, ¿no? Que era proclamar libertad para los cautivos y liberación de las tinieblas para los prisioneros. Sabemos que es que estaba en contra de la esclavitud. Totalmente. Pero Jesús, mira, no se contenta con liberar a la gente de la esclavitud humana, como hizo en Egipto, sino que desea ir muchísimo más lejos que eso. Vino a hacer lo que nadie más podía hacer por nosotros, liberarnos a todos de un tipo de esclavitud interna y deshumanizada. Es lo que la Biblia llama la esclavitud al pecado. Pagó Ana nuestras deudas, de modo que nos compró de la esclavitud. Este es el rescate que paga Jesús con su propia sangre derramada en la cruz. Al parecer, la muerte de un siervo o de un esclavo del pecado. La muerte que tú y yo, que todos nosotros merecíamos. Y como dijimos al principio, la esclavitud significa ser propiedad de otro. Implica no tener libertad de actuación y que todo lo que haces es para el beneficio de otro. La pregunta importante a responder, después de todo lo hablado aquí, ¿cuál sería? ¿Eres tú un esclavo? Piénsalo. Y la realidad va a ser que sí, ya que la Biblia dice que todos somos esclavos del pecado. Es que puedes dejar de cometer pecado. A veces son cosas que nos hacen mal a nosotros mismos e intentamos luchar contra ellas, pero no eres capaz de dejarlo, ¿no? Otras veces porque simplemente no le das importancia, por ejemplo, a la mentira. Y en ocasiones porque nos gusta, nos atrae. E intentamos incluso justificarlas pensando que realmente no es algo malo. Pero la realidad es que somos esclavos del pecado y no podemos dejar de hacerlo. Por eso queremos decirte que la Biblia propone una solución. La única. Dijo Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate qué palabras de Jesús más revolucionarias. Sí. Y más adelante Jesús les dijo también: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La situación de esclavitud ante el pecado hace que en tu presente vivas situaciones negativas que tú mismo te buscas, pero hace también que tu futuro sea algo lleno de desesperanza. Como dijo Jesús, el esclavo no queda en la casa para siempre. Se refiere a un lugar donde estás protegido, donde está el Padre que te cuida, a la casa de Dios, ¿no? Dios quiere hacernos libres del pecado, es decir, darnos la capacidad de poder tomar decisiones libres respecto al pecado y poder decir que no a todas esas acciones que son negativas, que nos hacen daño a ti mismo y a los que nos rodean, y que no somos capaces de dejar de hacerlo, porque a veces sentimos como que nos atan. Por este motivo, Jesús, buscando lo mejor para ti, decidió darte la oportunidad de que seas libre, muriendo en la cruz por tus pecados y dándonos la verdad que es la Biblia. Y nos dice que si permanecemos en su palabra, pues conoceremos la verdad y esta nos hará libres. Así es, Ana. ¿Cómo te has quedado? Helada. Dios está en contra de la esclavitud. No sigáis pensando que en la Biblia habla de esclavitud y es lo que Dios ha buscado. No es para nada. Y bueno, Noelia, tenemos que decir, ¿de qué vamos a hablar en el próximo capítulo? Vamos a hablar del apego. Muy importante, ¿eh? El apego desde que somos pequeñitos, los traumas que pueden ocurrir con el apego. Chulo, chulo. Bueno, y hoy vamos a recomendar un libro que se llama Rompiendo las cadenas, de Neil Anderson. Es un libro donde nos habla sobre los pensamientos negativos, sentimientos irracionales, costumbres pecaminosas, ¿no? Cosas que nos atan. Y la verdad que está muy bien. El Señor nos quiere liberar de toda la esclavitud, de la exterior y de la interna. Es Eso así. es. Muy bueno ese libro. Y vamos a recordar nuestras redes. Vamos. Google Podcast, Spotify, Telegram, Instagram. Ya estamos en Instagram. iVoox y YouTube. Y no voy a volver a decir lo de la campanita y lo de suscribirse. Pero ya lo has dicho. Pero ya lo he dicho. Y bueno, nuestro email, que es silaspiedras@gmail.com. Eso es. Esperamos vuestros emails, vuestros correos. Nos encanta escucharos y leeros. Eso es. Y Nadia, piedrecitas, ya sabéis, buscadle y viviréis.